¿Qué tal? Soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Voy a comenzar con lo siguiente. El apóstol Pablo, en la segunda carta que deja a los Corintios, menciona algo muy interesante. Él habla de una experiencia que tuvo 14 años antes, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero tuvo un encuentro en el paraíso, tuvo un encuentro en el tercer cielo, en la presencia de Dios. A lo que me refiero es de que ¿por qué Pablo tardó tantos años, 14 años, en platicar esta experiencia? ¿Cuántas personas en el mundo no han tenido una experiencia donde o han sido arrebatados o han afrontado muerte, sin embargo, tienen el permiso de regresar? El día de hoy vas a escuchar un testimonio. Mi invitado es Rubén Pérez. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, mi tal, querido pastor? Rubén? Muy bien, gracias por Estas invitarme. experiencias son maravillosas, Rubén. Hace tiempo, bueno, dos ocasiones donde doy una serie que se llama Más allá de la muerte. He investigado del tema con base bíblica que fuera del cuerpo, o sea, una vez que nos desprendemos del cuerpo, hay vida más allá. Entonces, la muerte, perdón, el fin no es cuando experimentamos muerte en nuestro cuerpo físico, sino hay algo más allá. Rubén, tú tuviste una experiencia maravillosa y por eso dije yo, tengo que invitar a Rubén a que explique esa experiencia. ¿Cómo fue, Rubén? Tú caíste en coma por una enfermedad. ¿Qué enfermedad fue? Así es, pastor, muchas gracias por invitarnos. Mire, yo pasé una enfermedad que diagnosticadamente nada más fue infección viral. No hubo algún otro certificado médico que diera otro tipo de enfermedades. Nada más nos dejaron como infección viral. ¿En qué ciudad fue? Fue aquí en En Aguascalientes. Aquí Aguascalientes. en Aguascalientes. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita ya tengo 29 años, pastor. Casado. Casado tengo 3 años. Ya. Muy bien, 3 años casado, 29 años. ¿Y esto sucedió cuando tenías 21 años. 21 años? Estamos hablando de 8 años, Rubén. Sí, ya 8 años desde que pasó esa enfermedad muy fuerte en mi vida. Platícanos cómo se complicó y por qué tantos meses en coma. Fueron 6 meses en coma. Así es, 6 meses en O coma. sea, no son 6 meses hospitalizados, son 6 meses en un estado de coma. En estado de coma. Así es. Pues mire, pastor, nosotros fue un día normal cuando íbamos a ir al rancho de mi papá, que tiene un rancho en la sierra, y íbamos camino hacia el rancho, y ya cuando íbamos llegando yo empecé a sentir una sensación muy rara en mi cuerpo. Empecé a temblar mucho, mi cuerpo temblaba mucho, y yo empecé a sentir mucho sudor. Cuando sudas frío, que sientes que tus fuerzas se terminan. Sí. Y yo iba con un trabajador de mi papá y yo le decía, ¿sabes qué? Me siento mal, pues como que mejor nos regresamos. ¿Sabes qué? Vamos a dejar el remolque, nos regresamos. Íbamos a la mitad de la sierra cuando yo empecé a sentir mal. Al momento de que nosotros llegamos a la sierra, ya al rancho, yo ya me sentí muy, muy mal. Ya fue un grado muy difícil de experimentar la sensación que tenía. En ese momento yo volteo con él y le digo, ¿sabes qué? Ya, vámonos, deja lo que tengas que dejar, ya vámonos. Entonces, cuando salimos del rancho, llegando a la puerta, sentí como yo ya perdía las fuerzas de todo mi cuerpo. Sentí como ya tanto mental, tanto físicamente, ya no tenía fuerzas. Y yo volteé a ver a la persona, él se llamaba Raúl. Entonces, cuando yo volteo a verlo, le digo, ¿sabes qué, Raúl? Me voy. ¿Tú sentías que ya te morías? Sí, yo ya sentía que ya mi cuerpo ya no daba más. ¿Te había ya no pasado podía. anteriormente? Nunca, nunca, pastor. Jamás había ¿Convulsionaste? pasado una. Sí, mi enfermedad fueron convulsiones. Okay. Entonces, yo en ese momento, yo volteo a verlo y le digo, ¿sabes qué, Raúl? Me voy. Y él me cuenta, y me cuenten ya las demás personas, que empiezo a sufrir convulsiones. Mis convulsiones eran forma de arco. O sea, me arqueaba totalmente. Okay. Entonces, gracias a Dios en ese momento traíamos un buen vehículo que nos podía trasladar rápido.
pero aún así fueron 2 horas de llegar de la sierra al hospital donde me atendieron. En el trayecto ibas convulsionando. En el trayecto yo iba convulsionando. Yo nada más me acuerdo una sola parte en la sierra donde escuchaba yo al trabajador diciéndole a mi papá, le estaba hablando por teléfono, le decía a mi papá, Carlos, ¿sabes qué? No sé qué tiene Rubén, Rubén está convulsionando, está muy mal, no sé qué hacer. Entonces ya de ahí perdí otra vez toda razón de mí. Ya lo que me puede contar a mí mi familia, lo que me contaron mis médicos y todo, fue que cuando yo llegué al hospital, llegando al hospital, me metieron a la sala de urgencias. Al recibirme, me empezaron a tranquilizar, empezaron a calmarme y mi cuerpo me dejaron en observación una semana. Una semana en observación y mis convulsiones eran cada 5 minutos. Estaba convulsionando cada 5 minutos y era 1 minuto de hablar coherente con una persona. O sea, me preguntaban, Rubén, ¿cómo te sientes? Yo les decía, bien, me siento bien, ¿dónde está mi papá? Pues cosas así. Pero en ese momento ya empezaba a hablar cosas mal. Ya otra vez mis ideas se iban. O sea, yo realmente todo ese lapso de esa semana tampoco me puedo acordar. Mi mente la bloqueó, lo borró, no sé. Como si hubieras tenido una inflamación en el cerebro, que no Sí. coordinaras bien. Sí, como, o sea, los estudios... Hablabas incoherencias. Sí, hablaba incoherencias. Entonces, ya sabían que cuando yo hablaba incoherencias, que hay otra vez convulsión. Bueno, eso te lo platicaban a ti, porque ¿tienes recuerdos, algunos lapsos de esa semana? Sí, tengo lapsos en el que me entraba a ver familiares. Entraban familiares, me veían, pero yo me imaginaba como si fuera en una cama flotante. Yo iba en una cama flotante y de repente me aparecía por un lado un familiar, por otro lado otro familiar y me decían una cosa, otra cosa, pero yo seguía en mi cama caminando, bueno, flotando se podría decir, pero sin rumbo alguno. Muy Entonces llegó un punto en el que ya mi enfermedad, mis convulsiones dañaron tanto mi cerebro que estaba pegando el cerebro con el cráneo y estaba demasiado inflamado. Entonces en ese lapso ya llegó la decisión que dieron los doctores en decir, ¿sabes qué? Tenemos que intubarlo, tenemos que meterlo a coma. ¿Por qué? Porque su cuerpo, si sigue así, puede provocar un daño ya en el cerebro muy fuerte. Pues mis papás tomaron la decisión de intubarme, de que me metieran en coma. A coma. Me inducen en coma, pero fue muy curioso, mi cuerpo no dejaba de, no hacía resistencia, perdón, a la anestesia. ¿Cómo fuera? Mi cuerpo, me estaban poniendo tanta anestesia que mi cuerpo no la rechazaba. No, mi cerebro tenía actividad ya con una anestesia fuerte. Entonces llegó el punto en el que los doctores ya dijeron, ¿sabes qué? Esta es la última anestesia, esta ya puede anestesiar prácticamente a todo el hospital. Si no le hace, ya no podemos hacer nada. Entonces, a lo que me cuenta mi esposa, ese día hablaron conmigo ya estando yo entresedado y no, porque la actividad cerebral que yo tenía era fuerte para la sedación que tenía. Sí. Entonces, me dice mi esposa que hablaron conmigo y me dijeron, Rubén, tranquilízate, ya todo está bien, te van a atender, calma tu estrés, tu ansiedad, lo que tengas, tranquilo. Y al momento de que introducen la última sedación, mi cuerpo se relaja. Ya totalmente, caigo en coma y al recibir ya la coma, mi cerebro, a lo que me dijeron, todavía continuaba con cierta actividad cerebral, que era algo que pues, ni los doctores me lo pudieron explicar el por qué. Mucha gente puede decir, pastor, que estando en coma no sientes nada. No sientes nada, no ves nada, es un limbo, se podría decir así, que tu cerebro ve alguna imagen. ¿Sentías tú? No sentía, pero yo veía. O sea, conscientemente. Conscientemente. Porque hay una película acerca de eso. Hay una película que está una persona en el hospital y está basada en un caso verídico.
todo lo que le hacen, lo está sintiendo la persona, está consciente. Así es. Yo en ese momento no le podría decir que yo veía a la gente, lo que yo veía es que la gente que yo amaba se moría alrededor mío. Todo mi estado en coma fueron pesadillas muy fuertes, pastor. Fueron pesadillas en las que yo veía cómo a mi mamá llegaban y la mataban enfrente de mí, O sea, como si hubiera... tenías esas alucinaciones. Tenía alucinaciones, cosa que supuestamente estando en coma no la debe de tener porque tu cerebro no tiene actividad. Entonces yo veía prácticamente como no sé, llegaba alguien y mataba a mi mamá, luego mataban a mi papá, a mis hermanos, y en eso llegaba una plastilina grande y borraba todo y volvía a empezar. O sea, era pesadilla tras pesadilla. Yo quería salir de esa pesadilla. ¿La misma pesadilla? Las mismas, y en cierto modo había unas diferentes, como en lugares muy, muy conocidos para mí a donde yo iba. Si era la casa de mi abuelita, Okay. si era en la casa de mis suegros, en la casa de mis papás. Era muy curioso cómo en ese entonces, porque mi esposa... llevábamos apenas un año de novios cuando ella pasó por todo esto y ya me la vivía yo ahí en su casa, entonces también fue una cosa muy fuerte ver que mis pesadillas estuvieron la familia que yo quería en esas pesadillas. Entonces llegó un momento en el que de todo el tiempo que yo estuve en coma me tuvieron que estar despertando para ver mis actividades, cómo reaccionaba. Entonces al momento de que a mí me despertaban del coma, llegaba el punto en el que ya no podía hablar o de repente ya no me movía o estaba muy de malas, despertaba con mucho susto y volvía a convulsionar. O sea, era prácticamente, decían, vamos a despertarlo, vamos a ver. Entonces sí te llegaron a sacar de coma y decidían volver a inducirte a coma. Sí, así es, me tenían que volver a inducir. Es que esa es la pregunta, Rubén, o sea, ¿por qué 6 meses? El problema aquí fue que no nos pudieron decir los doctores hasta ahorita, pastor. No hay una explicación No hay una científica. explicación de qué enfermedad fue. A mí me llevaron a León a hacerme, ¿cómo se llama? Radiaciones. Uh-huh. Me llevaron a hacer radiaciones para ver los estudios. Me llevaron a México. Cosa que, ¿recuerdas o no recuerdas? Sí recuerdo el traslado, pero desde el traslado. Ya de ahí en adelante de lo que me hicieron no me acuerdo nada. Okay. Eso ya fue saliendo de mi enfermedad, pero fue algo que hasta la fecha yo sigo sin entender y no hay una explicación qué fue mi enfermedad. Nomás la dejaron y como una infección viral. Entonces, cuando te sacaban del coma, realmente eran experiencias también muy incómodas. Sí, así es, porque me despertaba yo asustado. De hecho, hay una enfermera que yo hasta la fecha la he querido volver a encontrar para pedirle disculpas porque cuando me despertaron yo desperté muy agresivo y la golpeé. O sea, fue porque yo desperté de ese sueño de tantas pesadillas que tenía. Claro. Entonces, y cuando me vuelven a inducir fue de otra vez volver a las pesadillas, otra vez. Entonces ya fue una desesperación en mi cuerpo de que querías despertar. Yo ya pensaba que iba a morir. En primera yo decía ya voy a morir o toda mi vida va a ser esto. O sea, ya, porque dice uno, cuando estás en coma piensas que no hay actividad, pero realmente yo puedo decir que sí hay actividad. Sí pasan cosas fuertes, a unos les pasan cosas bonitas, a otros pueden pasar cosas feas. A mí me tocó vivir esa mala experiencia. Pesadilla tras pesadilla. Exactamente, pesadilla tras pesadilla. Rubén, hay un punto muy interesante que me gustaría que le platiques a toda la gente que nos está siguiendo, a la gente que nos está viendo. ¿Realmente tuviste ese túnel famoso o esa luz? Sí, pastor. Fue algo muy bonito. Lo puedo aceptar. Yo en un momento de que pasó todo como una pesadilla, de repente yo nada más vi una luz blanca, muy, muy grande.
donde la plastilina venía hacia mí, como le digo que iba a borrar la pesadilla, y yo vi la luz a un lado de... Entonces yo empecé a Intensa, es caminar una luz muy muy, brillante. muy brillante, demasiado brillante, algo que no se puede ver que hay del otro lado. Ujú. Entonces empecé yo a caminar hacia esa luz, empecé a caminar, y yo sentí una tranquilidad de que la pesadilla se estaba quedando atrás, que era algo que me afectaba mucho. Y entonces cuando yo empiezo a caminar hacia ese túnel, porque al momento que más te ibas acercando veías más una forma de un túnel. Cuando yo empiezo a caminar, yo puedo decir que para mí fue como una eternidad estar caminando el túnel, pero llegó un punto, pastor, donde yo llego y veo, a lo lejos veo cómo se va formando un librero grande, un librero enorme, grandísimo. Habían unos libros de tamaño inmensos, o sea, grandísimos. Y yo me iba caminando, pero yo ya no era yo, pastor. Yo era yo de chiquito. Yo era un yo de niño. Era ese niño que nunca sufrió, ¿De qué nunca, edad? ¿Recuerdas? que nunca había pasado alguna pelea, algún coraje, algún estrés, nada. Era yo de niño. Entonces ¿Cómo cuando, te perdón, viste como de qué edad? Como cuando tenías, yo creo que como cuando tenía unos 7 años, ok, como unos 7 años, donde todo es felicidad, todos, no recuerdas nada negativo ahí. exactamente, yo no recordaba nada, yo era un niño que iba, de repente yo sentí esa transformación de hombre a niño, cuando ya iba llegando, acercándome al librero, Muy y bien. empecé a caminar, pero ¿Traspasaste la luz? traspasé la luz, llego a esa habitación, era una habitación blanca, totalmente todo blanco, y había un armario nada más en medio, grande, y había, en un lado derecho había una mecedora. Había una viejita en una mecedora, Ajá. y del otro lado estaba un señor. ¿Grande? No grande, estaba, yo podría decir como entre unos 30, 35 años, Ok. más o menos. Y en medio había un banquito chiquito. Había un banquito chiquito. Y pues yo entraba con miedo, entraba como niño chiquito viendo todo. Y cuando llego y me siento yo al banquito, porque llegué y me senté, yo veía que la persona que estaba a un lado estaba haciendo unos zapatos, pastor. Esta persona, el varón, El varón estaba de haciendo 30 a unos, 35 años. exactamente, pero estaba haciendo unos zapatos de madera, pastor. Ok. Pero diferentes a un zapatos. ¿En qué eran diferentes? Estos zapatos tenían en la parte de abajo como si fueran llantitas, pero era como una bici. Como si fuera bicicleta Como si debajo de... fuera la parte de abajo una bici y arriba el zapato. Qué interesante. Pero era algo que yo le cuento a mi esposa que fue algo impresionante para mí porque me encantaba. O sea, yo los veía y decía, en mi vida vi estos zapatos, son los zapatos más hermosos, los más bonitos. Ajá. Entonces, yo decía, para mí De hecho, bueno, aquí estamos viendo un dibujo. ahí más o menos ¿Tú lo lo hice. hiciste? Yo lo hice. Yo lo hice ahí Recordando. poquito a poquito. Qué padre, Pero algo Rubén. así eran los zapatos. Los zapatos reposaban en una bicicleta, qué interesante. Exactamente. Ah, pues para un niño Y eso es fabuloso. no, era increíble porque era la bici, el zapato era de madera, la bici era de madera. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que el varón me los pone y yo parecía niño chiquito, pastor, en todo el cuarto yo estaba para allá, para acá, para allá. El varón nomás se paraba y me veía cómo iba, o sea, fue algo muy bonito, algo que yo puedo decir fue una experiencia que para mí, no sé si alguien mal haya experimentado o haya vivido algo así, pero para mí es único, que se guarda en mi corazón toda la vida. Fue una emoción, fue una felicidad de la diversión que yo quería tener. La diversión que yo necesité a lo mejor yo de niño, y cuando la viví fue algo espectacular, la verdad. Y entonces ya de eso, pastor, llegó un momento en el que el varón me habló, me dijo, Rubén, acompáñame. Y empezamos a caminar.
Él me tomó de la mano y me Te empezó a llamó llevar. por tu nombre. Me llamó por mi nombre. Me dijo, Rubén, acompáñame. Y me tomó de la mano. Y yo era un niño chiquito y iba saltando. Yo iba saltando. Él me llevaba de la mano y yo iba saltando como un niño chiquito. ¿Seguías en tus zapatos? Yo seguía con mis zapatos. Y al momento que llegamos a un punto donde había 2 túneles, pastor. 2 caminos, se podría decir así. Y él me dio una lección. Él me dijo, Rubén, aquí está este camino. En este camino te quedas con nosotros. Con nosotros no vas a sufrir. Con nosotros ya no vas a pasar ningún dolor. Con nosotros vas a disfrutar. Vas a ver una maravilla. Pero lo más curioso es que yo lo volteaba a ver, pastor, y él no estaba hablando. Él tenía su boca cerrada. Pero tú Yo lo comprendías. escuchaba. Okay, tú Yo escuchabas. escuchaba lo que él me estaba diciendo, pero él tenía la boca cerrada y me volteaba a ver. Tú Y sabías él las, me estaba las diciendo, intenciones de sus palabras. Escuchabas las palabras aunque él no abriera la boca. exactamente. Yo escuchaba sus palabras aunque él no abriera la boca. Y yo volteaba a ver el túnel y de repente se ponía algo magnífico, o sea, dejar de ser blanco se convertía en donde toda la gente, o sea, yo veía miles de personas tranquilas, niños jugando, veía cosas maravillosas, se podría decir así. No tengo una palabra cómo explicarla, pero era algo maravilloso. En ese momento también me volteé a ver al otro túnel y me veía yo en la cama del hospital, doctor. Yo me estaba viendo en la cama del hospital. Okay. Y yo volteaba a verlo y yo no sabía qué decir. Yo quería divertirme, yo quería estar feliz. Entonces ya en eso el varón me suelta la mano y yo empiezo a caminar, pero caminé hacia el túnel donde estaba yo acostado. ¿Qué te llevó ahí? Yo podría decir que ese niño de la felicidad que tenía, ese niño que estuvo divirtiéndose en ese momento, ya lo pasó. Lo pasó al lado de alguien que tenía que pasarlo. De superar ese problema que yo ya había tenido de niño, a no tener una infancia, a no divertirme, a no jugar, ya lo hice. Lo hice en ese momento, en esa habitación, cuando me pusieron mis zapatos. Disfruté tanto que yo dije, tengo que continuar conmigo. Tengo que continuar conmigo. Estoy ahí acostado, no me puedo dejar rendir. Y eso me llevó a caminar hacia donde yo estaba. Tomé esa decisión. Él me dio las 2 opciones de qué quería hacer yo conmigo. Él nunca me dijo, vente para acá, vente para allá. Tienes historia que hacer, no tienes historia que hacer. Él me dio la libre oportunidad de hacer lo que yo quería hacer. Claro, libre albedrío. Entonces, en ese momento yo camino hacia donde estaba yo. Y fue como un borrón, pastor. Haz de cuenta, todo se puso en blanco. Todo se puso en blanco. Y mi mente puede decir que fue como ponerse un mueble en medio. Y de repente llegó un libro enorme, grandísimo. Okay. Un libro enorme. Y empezó a abrirse. En él yo empecé a ver toda mi historia, pastor. Empecé a ver toda mi vida. Empecé a ver... Abriste el libro. Solito O sea, se abrió. Si me dices las dimensiones del libro para que la gente vea. Más o menos yo creo que era un libro, era inmenso, tenía miles de hojas. Mi intención puede ser así, era más grande. Ajá. Y empezó a abrirse. Miles de hojas ¿Qué veías pasaban. en las primeras hojas? Veía buenos momentos de mi infancia. ¿Eran como fotografías? Como fotografías de mi infancia, como recuerdos de lo que hacía con mi mamá, con mi papá, con mi madrastra, con mis hermanos. Eran momentos increíbles porque, como le digo, yo nunca vi en ese transcurso, yo ya nunca vi ningún problema que tenía con mi familia.
Yo ya no vi ningún problema de que me regañaran, que me enojaran, No, Todos los recuerdos eran lindos. eran lindos, eran puro recuerdo lindo, era puro recuerdo bonito. Entonces ya cuando iba llegando, yo creo que menos de la mitad, una cuarta parte del libro, empezaron a salir puras hojas en blanco, pastor. Puras hojas en blanco, 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 blanco. Y fue mucho, mucho, mucho tramo de hojas en blanco que pasaron. Y al final, yo le comento a mi esposa, me dice que no se la cree en ese aspecto, pero le digo que al final pareció como las películas de Disney, que al final la abres y te dice ten, o sea, fin. Y así decía, fin. Y en ese momento yo regreso a la habitación. ¿Pero todas las páginas estaban llenas? No, todas las hojas estaban en blanco. Una cuarta parte de las hojas del libro estaban con mi historia, y la otra parte del libro era pura hoja en blanco. ¿Cuál fue tu sensación al ver tu vida ahí plasmada? Era el libro de tu vida. Era el libro de mi vida, se podría decir así, pastor. Y fue una sensación el recordar tantas cosas bonitas. Realmente nos enfocamos mucho en cosas malas y realmente son más las cosas buenas que las cosas malas. Dices que no había ningún recuerdo triste, dañino. Ninguno, pastor, ninguno. Todo fue tranquilidad y paz. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál fue la sensación al ver la historia de tu vida? Fue una sensación demasiadamente bonita, muy bonita. Me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad el ver que he vivido una vida plena, muy tranquila. Me he enfocado a veces en problemas que no debería de haberme enfocado y he descuidado todas esas partes bonitas que he tenido. Entonces, yo podría decirle que cuando yo salí de ese libro, cuando yo vi la parte final, yo me vi en el hospital, me paré enfrente de mí, me estaba viendo. En ese momento le habían dicho a mi familia que se despidiera de mí, que ya Rubén ya no iba a vivir, o iban a despertarlo. ¿Escuchaste? ¿Tú lo escuchaste? Yo lo estaba escuchando, pastor. Es como si entraras conscientemente otra vez a tu cuerpo. Estaba frente a mi cuerpo. Mi cuerpo estaba acostado y yo estaba enfrente. Y yo estaba viendo lo que estaba. Ese punto es interesante. Yo estaba viendo cómo se estaban despidiendo de mí, cómo entraban a despedirse. ¿A quién viste? De mí. A mi papá. Ajá. Vi a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a Katy, mi esposa. De lo que me recuerdo fueron las personas que pudieron entrar. Cabe mencionar que Katy en ese momento era tu novia. Era mi novia. ¿Cuánto tiempo te estuvo cuidando? Katy me cuidó toda mi enfermedad, pastor. O sea, los 6 meses estuvo al pie del cañón. Al pie del cañón y saliendo de la enfermedad fueron 3 años, perdón, fueron 2 años que ella estuvo a pie de guerra conmigo. Sabemos hoy que es de profesión enfermera. Así es. ¿Pero era enfermera en ese tiempo? No, pastor, ella no era enfermera, ella estaba todavía en la prepa, todavía no sabía qué elegir ni qué profesión tomar. Qué impresionante, o sea, no estamos hablando que estuviste 1 semana, 2 semanas en coma, son 6 meses. Fueron 6 meses. Que para Katy, ¿cómo fue vivir esa, cuando ella te platica después, o sea, porque a lo que se afrontó, pues tú no estabas consciente? Claro, pues yo digo que fue una tortura, pastor, se podría decir así. Para ella era muy difícil, pero él lo hizo con mucho corazón. Ella, de hecho mis papás le decían, ya vete, hija, Rubén no te merece, porque yo me levantaba muy enfadado, yo no la conocía, yo no sabía quién era ella. Para mí ella no era mi novia en ese momento. ¿No tenías el recuerdo? No tenía recuerdo de ella, yo tenía el recuerdo de una persona que tenía antes como novia. Ajá. Y no el de ella, o sea, entonces ella... Así aguantó ella. Así aún así me aguantó y hasta la fecha me sigue aguantando. Entonces ella pues pasó
pasó varios problemas, también con mi mamá, tuvo unos intercados. Mi mamá, pues también en la forma en la que ella estaba pasando su duelo, del problema que yo estaba pasando, pues Ujú. también ella tenía problemas y todo. Y ella, por ejemplo, estaba estudiando, estaba trabajando, entonces prácticamente era de que estudiaba, salía de estudiar y se iba conmigo en la noche. Se quedaba conmigo toda la noche y en la mañana era de que llegaban mis papás y se iba corriendo a su casa, se bañaba, se cambiaba y se iba al trabajo. Entonces salía del trabajo y se iba a la prepa. Y de la prepa otra vez al hospital. Ella nunca me dejó, pastor. Nunca me dejó. Ella siempre estuvo a pie de guerra. Ella, cuando le dijeron que se entrara a despedir, ella no se despidió de mí, pastor. Ella al contrario, ella me dijo, mi amor, tienes que echarle muchas ganas, tienes que salir adelante. En ese momento, cuando ella estaba hablando, yo sentí como mi cuerpo regresó directamente Oh, lo que yo estaba viendo, se podría decir que era mi alma la que estaba viendo cómo estaba mi cuerpo postrado. claro. En ese momento regresé. Yo, regresé a mi cuerpo y hubo se podría decir una visión en la cual, este, me dijo, había una enfermera flotante y me decía, todo va a estar bien, Rubén. Es hora de abrir tus ojos. Tienes que ya abrir tus ojos. Y yo tenía el miedo, yo no quería abrirlos. Y en ese momento me dice, todo va a estar bien, Rubén. Todo va a estar bien. Tú al momento que abras tus ojos, para que tú creas que todo va a estar bien, voy a dejar, me decía que era como una pulsera, pues. Me decía que era como una pulsera, me decía, te la voy a dejar aquí en tu suero. Al momento que despierte la puedes ver y vas a saber que todo va a estar bien. Ah, Entonces yo me levantaba, yo en mi sueño, en mi visión, me levantaba de esa cama y salía corriendo, pastor. Salía corriendo, entonces llegó el punto en el que yo caí como a media calle, se podría decir así, y yo sentía como me estaba muriendo en esa visión. Me estaba muriendo, muriendo, y en ese momento, cuando yo muero ahí, despierto en el hospital. Yo desperté en el hospital. Al momento que yo despierto en el hospital, pues mi intuición, mi necesidad fue voltear a ver el suero. Volteo y veo en el suero y se me había reventado pulsera. mi pulsera del hospital, donde viene tu nombre, tu información, Y y ahí estaba en el estaba. suero. Estaba en el suero, pastor. Fue algo, fue algo que yo no puedo explicármelo, no Son de puedo las... decir, Pero sucedió. pero sucedió. Tú lo viviste. Yo lo viví Y eso nadie te lo quita, y Rubén. nadie me lo quita y esto que le platico el día de hoy se lo puedo contar yo creo dentro de 20 años y prácticamente todas las palabras que he dicho hoy las puedo repetir así como ya las he platicado antes. Las puedo volver a platicar, es algo que viví que jamás, jamás voy a permitir que se borre de mi ¿Quién mente. es la primera persona que cuando ya abriste los ojos, ya consciente, te visitó una enfermera o había un familiar? Porque ya habían tomado esa decisión tus familiares, ya les habían dicho que tenían una opción. Ujú. La primera persona que yo me acuerdo que vi fue mi papá. Fue de la forma donde yo creo que yo he llorado tanto al verlo. Mi papá se asomó muy graciosamente. Estaba el cubículo y nomás puso las manos y nomás asomó su cabeza Ajá. para verme y yo al verlo estallé, pastor. Estallé, exploté, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y mi papá me decía, ya, hijo, todo va a estar bien, tienes que salir adelante, ya no recaigas, por favor, y todo. Y ya empezaron a entrar mis familiares. Pero muy curioso, pastor, yo a Katy no la reconocía. A mi esposa yo no la reconocía. Ella llegó al grado de que la persona que yo recordaba que era mi novia en ese entonces, ella fue y la buscó. Ella fue y la buscó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues es que Rubén está pidiendo por su novia y no me recuerda a mí, te recuerda a ti. La muchacha ella le dijo, ¿sabes qué? Pues no,
O sea, yo no te puedo hacer esto a ti. Ella le decía, yo no te puedo hacer esto a ti. Entonces Katia se las ingenió, pastor. Se las ingenió increíble. Ella me hizo un libro de toda nuestra relación, con fotos, con la primera rosa que yo le regalé, con las cartas que yo le escribí, con todo. Y me lo llevó un día porque a mí ya me habían pasado a piso, ya estaba en piso. Cuando me la lleva, pues, pastor, yo empecé a verla y yo decía, no, es que no es no es mi novia. Y no recordabas nada, Yo Rubén. decía que ella era mi enfermera. Yo decía, Ok. es que ella es mi enfermera, no es mi novia. Yo dije, ella es mi enfermera. Y yo lo veía y yo me quedaba de, no. O sea, Oye, no. está bien loco Decía esto, dije, Rubén. ay, ya, pues ya me ligué a la enfermera. Dije, ya esta es mi novia. Dije, padrísimo, ¿ah? Entonces, pues ahí empecé a recordar. Tuve 2 decaídas más después de ya de salir de esas. Ujú, Una fue dentro del mismo hospital. ujú. Tuve una recaída, pero ya no fueron, o sea, sí me tuvieron que trasladar a emergencias, otra vez, a terapia intensiva, pero gracias a Dios ya fue lo que me dijo a mí un doctor, me dice, es que tú ya programaste tus convulsiones. Me dice, tu cerebro llevó un ritmo en el que ya lo hace de defensa personal. Si tú te sientes enojado, preocupado o algo, explota y dice, pues convulsiono. Me dice, entonces tienes que trabajar con eso, ya no lo provoques. Y sí, pastor, de eso, o sea, todo el mundo decía, Rubén no va a caminar, Rubén no va a poder hablar, Rubén va a estar en un estado vegetal, Rubén tiene Te un dieron daño ese cerebral. diagnóstico. Sí, decían ya, o sea, Rubén si despierta va a pasar esto, esto, esto y esto. O sea, ya me veía mal yo, o sea, me decían ellos que ya me veía yo, ya iba a estar mal totalmente, me iban a quedar secuelas, me iban a quedar las convulsiones. Salgo de todo esto ya después de la segunda vez que regresé al hospital y empiezo con medicamentos, pastor. Fue otra tortura más. Yo estaba tomando 14 medicamentos en la mañana, Uh, 14 medicamentos en la tarde y 14 medicamentos en la noche. Realmente estaba drogado con tanto medicamento. Había un medicamento que me lo tomaban y tenía que dormirme porque toda mi cabeza era dar vueltas y vueltas y vueltas. Continué con muchas pesadillas, pero mi madrastra, muy curiosamente, ella se iba y se dormía conmigo. Yo estaba durmiéndome en la casa de mis papás. Y ella se iba y se dormía conmigo, me ponía la tablet, me ponía música relajante y me ponía música que en ese entonces yo nunca la había escuchado, pero eran alabanzas. Y de ahí yo le agarré mucho el gusto a las alabanzas. Este, y era lo que me tranquilizaba para dormir, porque yo me dormía y soñaba otra vez con las pesadillas. Soñaba con las pesadillas, entonces yo encontré esa paz, esa tranquilidad. Después de ya de mi enfermedad, en los lapsos de los 2 años que yo tuve mi enfermedad, era de que me decían los doctores, es que te vas a tomar, bueno, eran todavía estudios, me llevaban para checarme mi cabeza, que estuviera bien, eh, me daban mucho medicamento, demasiado medicamento. Entonces, yo por mi cuenta, pastor, creo que si mi papá ve esto me va a regañar porque sabe perfectamente que escondía las pastillas y salían carísimas. ajá. Pero yo ya no me las quería tomar, pastor. Llegaba un punto en el que yo decía, me siento muy mal las pastillas. Entonces yo las empezaba a esconder, las escondía en los zapatos, las escondía en todos lados para que no. Todas las pastillas. Todas las pastillas. Yo dejé de tomarme todas las pastillas, pastor. A mí me decía el doctor que que iba a durar, toda mi vida tomando una pastilla, un medicamento. Y yo decidí que no. Yo dije, no, no voy a tomarme ya nada. Dije, Dios a mí me dijo, vas a estar bien y vas a estar bien. Entonces yo empecé a dejármelas de tomar y empecé a sentirme bien, pastor. Empecé a sentirme muy, muy bien. Día que hasta hoy ya pasaron más de 8 años y me siento increíble. No tengo ningún problema. Nada más lo único que a mí me pudo haber quedado fue la ausencia en ciertos momentos. De que estoy platicando y de repente se me olvida qué iba a decir y tengo que volver a recordar. Pero gracias a Dios no me quedó nada.
no me quedó ningún problema, soy una persona sana, estoy ahorita en el gimnasio con mi esposa, Wow. estamos haciendo ejercicio, disfrutamos nuestro día a día, convivimos con nuestros seres queridos, Desaparecieron las convulsiones. todo, pastor. Rubén, es que, bueno, son de estos testimonios que se tienen que escuchar una y otra vez para asimilarlos, porque no tienen nada que ver con la razón ni con la lógica. Eres una de esas personas privilegiadas que experimentó la muerte, que tuvo un encuentro. De alguna manera, Dios se manifiesta de diferentes formas para con las personas. A ti te dio dos opciones. Te puedes quedar aquí porque ya estás aquí o puedes regresar. Llega ese libro de tu historia, pero hay páginas en blanco, Muchas páginas. lo que significa que no era tu tiempo. Había páginas que se tenían que llenar. llenar. Sí. La historia de Katy es una historia de amor impresionante. O sea, yo Increíble. no sabía lo que ella hizo de buscar a esta otra chica a fin de que tú pudieras tener ese contentamiento. O sea, qué expresión de amor de tu esposa. Es maravilloso, Rubén, maravilloso. Y aún no teniendo la respuesta de esta chica, que también fue muy honorable en decir, no, yo no te puedo hacer esto a ti. ¿Cómo se las ingenió Katy para hacer ese libro que me hace clic con el libro que viste de tu historia, y ella hace un libro de la historia de ustedes? Sí, pastor. Y fue de la manera que empiezas a tener esos recuerdos. ¿Y cómo fue que empezaste a tener esos flashazos de recuerdos? Me empecé a acordar de ella hasta que yo vi la última foto que tenía ella. La última foto que nos tomamos fue en un bar un día antes de mi enfermedad. Un día antes de mi enfermedad, vimos esa foto, yo la vi y dije, es ella. En ese momento dije, es ella. O sea, yo no recordaba nada de las otras fotos, nada, pastor. Yo decía, pues yo estaba ahí. Claro. Pero cuando yo vi esa última foto que ella tenía en ese álbum, que fue la última que nos tomamos ese día, me acordé. Me acordé de ella, le pedí disculpas por todo lo que hice. Y creo que hasta la fecha yo le puedo decir, si me estás viendo, te sigo pidiendo miles de disculpas por no acordarme de ti, no vas a golpear. Pero sí, no, yo la amo mucho, pastor, gracias a ella. Ella fue una persona que en mi vida fue muy fuerte, fue el pilar que necesité en ese momento. Porque a ella le llegaron a decir, Katy, pasa y despídete porque ya se va Rubén. Ya se va Rubén. Sí. Y ella se negó a ello. Ella se negó a decir no se va. Claro, ella no entró a despedirse, ella entró a darte una palabra. A darme palabra y a darme esa fuerza que necesitaba para despertar. Recuérdanos, ¿es el momento en el que despertaste? Desperté, creo, si no mal recuerdo, ese mismo día más tarde, o si no fue al día siguiente, pastor. No recuerdo bien, pero sí. O sea, yo tengo, pastor... Sí, porque la primera persona que viste fue tu papá. Sí, la primera persona que vi fue mi papá. Sí, Katy no estaba ahí en ese momento. Oye, ¿te están viendo? No sé, pero si nos están viendo, que... Pero sí les avisaste que ibas a estar. Sí, claro, les avisamos que íbamos a estar. Y si nos están viendo, pues que sepan que gracias, porque mi papá hizo todo lo posible para que saliera yo también de mi enfermedad. Económicamente él aportó demasiado. Oye, quiero aprovechar este momento que estés mencionando esto. ¿Puedes voltear a la cámara, Rubén? Que saludes a tu familia, saluda a tu esposa. Todavía no tienen bebés, pero también háblales a tus hijos, porque este es un video que en el futuro van a ver tus hijos. Y que les des un mensaje, que les compartas. Porque ahora, antes de eso, ¿cuánto tiempo pasó, Rubén? ¿O habías expresado esto en algún foro? Jamás. Esta es la primera vez. O sea, yo tengo la primicia. Sí.
Es la primera vez que hablamos públicamente de mi enfermedad. Porque estamos hablando que fue hace 8 años, Rubén. Si al apóstol Pablo tardó 14 años, Entonces, 14 años en asimilar y poderlo compartir, o sea, él no lo dijo luego, porque es un estado de confusión. mire, pastor, yo podría decirle que de mi parte yo lo puedo decir que tenía miedo a que me juzgaran. Tenía que miedo que me dijeran, no, él está loco, o sea, Que va a está haber quién, ¿eh? inventando cosas. Va a Sí, haber claro. quién. Va a haber quién y no va a sobrar. Pero realmente, desde que yo llegué aquí a nuestra casa, entendí que Dios nos puede liberar y nos hace sacar lo más profundo que tenemos para darlo a conocer. Por si alguien se siente retenido a decir su historia, cuéntenla. O sea, Por que no, supuesto. que no se detengan porque es algo grandioso contar todo esto. Ven, eres privilegiado, o sea, tu vida a propósito tiene, por eso estás aquí. Científicamente no deberías de estar aquí. Y científicamente no hay ni una explicación de mi enfermedad. Ni cómo regresé, ni por qué no estoy mal, ni qué fue lo que me pasó. Entonces vamos a aprovechar este momento. Claro que sí. Saluda a tus familiares, a tus hijos, que en un momento los vas a tener en tus brazos, pero también dales ese mensaje de fe y esperanza. A la Gracias. cámara. Bueno, pues a mis papás, a mi papá y a mi mamá, gracias. Gracias realmente por todo lo que hicieron por mí. Sé que fue una batalla muy difícil. Fue muy difícil enfrentarlos. Mi abuelito en paz descanse y mi abuelita en paz descansen también saben perfectamente que ellos fueron parte única de esto, que sin ellos también no hubiera estado aquí. Mi madrastra, que también ella me vio como un hijo y nunca, nunca me dejaste. Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, a mis hermanos, a mi hermana Carla, Fernando, Carlos. Gracias sinceramente. Les quiero agradecer por todo lo que hicieron por mí. A mi hermana Jenny, a mi hermana Jessica, a mi hermano Jorge, los quiero mucho. A mi hermana Jenny, discúlpame si algún día juzgué sin saber lo que es vivir esta vida. Gracias por estar. Y también quiero agradecer a tu esposo Tito por esas palabras tan bonitas que me dieron. Y más que nada a la hermana de Tito, a Ceci. Ella me dio una oración muy bonita, pastor. Gracias a ella. Porque gracias a ella también puedo decir que estoy aquí. También estoy aquí en esta casa tan maravillosa. Y a mi esposa, más que nada, que fue mi pilar y siempre ha sido mi pilar y siempre seguirá siendo mi pilar. Gracias por estar y por nunca dejarme, por nunca abandonarme. Y sabes que en las malas ya estuviste. En las buenas te toca disfrutar y gozar conmigo. Porque todo lo que Dios nos dé y nos brinde va a ser para ti. Y para nuestros hijos, Yeshua, Alía, sé que todavía no están aquí, pero el día que lleguen va a ser un día increíble porque Dios ya nos lo dijo que van a venir en camino. Y créanme que serán tan amados tanto por nuestras familias, tanto por la familia de mi esposa, tanto por mi familia, por nosotros, sus padres, serán amados increíblemente. También quiero agradecer mucho a mis suegros y a mis cuñados que también estuvieron a pie de guerra con nosotros, y haciendo fuerte a mi esposa, sinceramente, la hicieron fuerte y hasta el día de hoy todavía nos siguen haciendo fuertes. Gracias a todos ellos. Y gracias a usted, pastor, por darnos la oportunidad, de expresar este tema. También nada más una palabra que quiero decirle a la gente que nos está viendo, a todos, que el que se haya sentido identificado, créame que tiene aquí una persona con quien pueda hablar también.
Sinceramente, lo que Dios hace son milagros, y sí los hace. Científicamente no hubo curación para mí. Para mí fue algo más poderoso que algo científico. A mis enfermeros y a mis doctores que estuvieron también a mi cargo, gracias. Gracias porque nunca me dejaron. El doctor Félix, que es un doctor increíblemente genial. Y a mis enfermeros. Sinceramente, es algo maravilloso esto. Maravilloso poder estar aquí sentado sin ningún problema de salud, sin ningún malestar, y poder estar contando esta experiencia de vida que tuve. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Es de los testimonios más sorprendentes que hemos tenido la oportunidad de compartir en este foro, en este podcast que te inspira. Que tu vida sea inspiración. Confío que gente de diferentes países te van a estar escribiendo por experiencias similares que han tenido o que familiares cercanos han tenido. Entonces, gracias, Rubén. Que sigas descubriendo ese propósito en tu vida. ¿Quieres anexar algo más? No, gracias, pues quería darle las gracias a usted, a usted y a la pastora, porque desde que llegamos fue increíble. Y fue también, increíble. Rubén, que ahora que has tenido conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, Cristo que vive en ti, me encantó que agradecieras a Ceci, A Ceci. que fue el instrumento, fue el puente para conectarte con Dios, y que también tu madrastra, que te ponía esas También, alabanzas. mi madrastra. Qué impresionante. Y todo se fue uniendo, pastor. O sea, todo. cuando vas uniendo todas las, todas las piezas del rompecabezas, ¿cómo fue una expresión de Dios a través de cada persona, Rubén, que estuvo a tu alrededor? Qué bueno que agradeciste a los médicos que hacen una labor fantástica. Fantástico. El grupo de enfermeros, enfermeras, todo eso. Gracias, Rubén. Gracias por tu gratitud, por expresar esa gratitud. Gracias por esta experiencia que nos compartes, que va a tocar y transformar la vida de muchos. No, muchísimas gracias, pastor. Ya nada más por último, pastor. Claro, adelante. Agradecer al pastor Eddie, Sí. porque el pastor Eddie nos dio unas palabras increíbles. Ahora que nos tocó convivir con él, nos dio unas palabras increíbles a mi esposa y a mí. Eri, el esposo de Kim, de Estados Unidos. Exactamente, Okay. el esposo de Kim. Nos dio unas palabras increíbles. Quiero agradecerle si está viendo el podcast. Te lo hacemos llegar. Te lo hacemos llegar, y muchas gracias, pastor, también por estar aquí. Mi querido Rubén Pérez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, escuchaste un testimonio impresionante. Compártelo con tus amigos. Dale like y también activa la campanita de notificaciones, que puedas estar informado de todo lo que estamos compartiendo en este espacio que te inspira. Compartimos testimonios de vida impresionantes con gente que nos rodea. Todos tienen una historia y Dios habla a través de la vida de cada persona. Yo soy León Rubalcaba. Te espero en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos, y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.